Buenas tardes, mi nombre es María Tatiana Mendoza y soy del curso 6.1. La historia de Nos Flexipus en nuestro colegio empezó un día cuando en la clase de ciencias nos empezaron a hablar de los insectos, que al comienzo no me gustaban, me daban asco y cuando veía a alguno pensaba en espantarlo, pero cuando en la película vi todo lo que hacían, yo le pregunté a la profe Ingrid, ¿por qué todo esto? Ella me dijo, vamos a trabajar con unas mariposas muy chéveres y yo pensé, ¿qué tendremos que hacer? Los días pasaron, vimos unos insectos de plástico y aprendimos que el insecto tiene muchas partecitas de las que no me había dado cuenta y que esas partes tenían más partes. Era como ver cada vez más hacia adentro y que esas partes no se podían nombrar de cualquier forma porque si no, no nos podíamos entender. Y llegó el gran día y cuando pensamos que la profe iba a llegar con unos gusanitos en un frasco para ver, nos dimos cuenta que traía unas plantas en las que parecía no haber nada. Hasta que nos las entregaron y escondidos en las hojas en el envés del algodoncillo que olía raro, estaba el huevito, todo pequeñito, pegadito, casi ni se veía, por lo que lo vimos al estereoscopio y nos dimos cuenta de todo lo que tenía, unas líneas y un huequito y una cosa pegajosa encima. Ese día el huevo estaba todo brillante y liso, pero cuando lo vimos en la clase siguiente ya estaba transparente con un punto negro. Lo que había pasado era que por dentro estaban pasando cosas que no podíamos ver. Como cuando se formó la lavita de un montoncito de células que ya estaban en el huevo y venían del óvulo y el espermatozoide de la mamá y el papá mariposa. Y comenzó a crecer formando sus diferentes partes, pegada de la yema del huevo, hasta que se lo comió y se acabó. Ella era el punto negro en el huevo y ahora se comía el corión y empezaba a caminar por la hoja, era grisecita, casi blanca y comenzaba a comer y comer cada vez más. Cada vez que la veíamos tenía algo distinto, tenía rayitas que no eran adornos, eran los segmentos de su cuerpo, se le veían las patitas delanteras o patas verdaderas. Si tratábamos de quitarla de la hoja, estaba como pegada con sus patas falsas. Esa oruguita toda gordita, cada vez más gordita, le salían entonces unos cachitos o filamentos. Visitaba diferentes hojas y un día como estaba tan gordita, se le rompió el exoesqueleto de la cabeza o cápsula cefálica y se quitó su piel muy rápido. Eso lo hizo varias veces, poniéndose más larga y gorda cada vez. Así duró 27 días y se comenzó a colgar de una ramita con unos hilos que botaba por el pezón hilador. Hacía mucho popó y se quedó colgada patas arriba de las propatas del último segmento. Se comenzó a mover como cuando se quitaba la cápsula cefálica y la exuvia. Pero ya no salió una oruga, salió una masa verde pegajosa con unos puntos, que luego se secó y parecía el dije de un collar. Era la oruga en forma de crisálida, toda verdecita, pasándole cosas allá adentro. Ella no se movía ni comía, pero sí respiraba, porque tenía los espiráculos, al parecer ella cambiaba porque dentro de su cuerpo estaban las hormonas que la hacían ser diferente. 15 días la esperamos y la cubierta de la crisálida empezó a ponerse cada vez más oscura, primero en unas líneas y luego toda ella, pero en realidad no era negra, era transparente. La cubierta adentro estaba la mariposa, que ya sabíamos que era macho, porque tenía la rayita al pie de los espiráculos. Salió sacudiéndose todo arrugado en las alas y con el abdomen gordo. Le salía un líquido que caía en el fondo del vaso y se movía. Y se movía estirándose y poniendo sus alas planas trató de volar. Lo metimos en una jaulita que le hicimos con sus plantas favoritas de algodoncillo y unas naranjas maduras que conseguimos. Allí se reunió con la leptofobia del otro curso, pero no se caían bien los blanquitos, lo atacaban por lo que mejor los separábamos. Cuando salió una hembra comenzó a hacer algo que no hacía cuando estaba solo, batía sus alas como si estuviera nerviosa.
Muy rápido la estaba llamando con el olor que producían unos botones especiales de las alas y le bailaba la hembra. Al comienzo se fue, pero luego se acomodó con la puntica de su abdomen levantada y sus alas verticales. Lo vimos que se unían y así permanecían un rato quietos y luego se separaban. La hembra después puso el huevo. Creemos que era el papá, pero no sabemos. Ese huevito quedó ahí en la hoja.